Capítulo 11. Creímos que lo peor había pasado, que la verdad nos uniría. Qué equivocados estábamos. La familia, a veces, puede ser el campo de batalla más difícil. La conexión con Javier, una vez revelados los secretos, se hizo más profunda y tangible. Pasábamos horas juntos, hablando, riendo, a veces simplemente existiendo en el mismo espacio, sintiendo el confort de la presencia del otro. Había una ligereza en mi corazón que no recordaba haber sentido jamás. Por fin, la pieza faltante de mi alma estaba en su lugar. Pero esta paz, esta recién descubierta felicidad, no duraría mucho. Sabíamos que, aunque nuestro amor había trascendido vidas, enfrentarse al mundo real, especialmente a nuestras familias, sería otro desafío. Javier, con su característica determinación, fue el primero en sugerir que habláramos con mis padres. Necesitamos que entiendan, Luis me dijo, su mano acariciando suavemente la mía. Que sepan la verdad, para que puedan aceptarnos. Yo estaba nervioso. Mis padres eran tradicionales, y aunque siempre me habían apoyado, la idea de un amor como el nuestro, y la historia de reencarnación, me aterraba. La cena fue un desastre desde el principio. El ambiente era tenso, cada silencio se sentía pesado, cargado de una expectación incómoda. Javier, con su usual aplomo, intentó explicar, con tacto, la profundidad de nuestra conexión, la historia que nos unía. Pero sus palabras, por muy sinceras que fueran, parecían rebotar contra un muro de incomprensión, y me atrevería a decir, de juicio. Mi madre, siempre la más protectora, fue la primera en reaccionar. Luis, ¿qué dices? ¿Reencarnación? ¿Un amor de otra vida? Esto suena a una novela. No a la realidad. Su voz era una mezcla de incredulidad y preocupación. Mi padre, más calmado, pero con los brazos cruzados, me miraba con una expresión que nunca le había visto, desconfianza. Javier, dijo mi padre, su voz grave. Agradecemos su interés en nuestro hijo, y su talento. Pero esto es demasiado. Luis es un joven sensible. No necesita que nadie le llene la cabeza con fantasías. Necesita estabilidad. Sus palabras eran un puñal. Daban a entender que Javier era una mala influencia, que todo esto era una estratagema. La tensión se intensificó. Javier intentó argumentar, explicar el peligro de la vida pasada, la razón de su supuesta traición. Pero mi madre lo interrumpió, sus ojos llenos de lágrimas. Mi hijo ha sufrido. Y ahora viene usted con historias de fantasmas del pasado para justificar un estilo de vida que no entendemos. La palabra estilo de vida fue como un golpe. Sabía a qué se refería. A nuestra homosexualidad. El ambiente se volvió irrespirable. La verdad, que creí que nos daría la libertad, se había convertido en un arma en manos de la incomprensión. Mis padres se negaban a escuchar. Veían a Javier como una amenaza, como alguien que me estaba manipulando. La cena terminó abruptamente, con mi padre pidiéndole a Javier que se fuera y a mí que reflexionara sobre mis decisiones. Salimos de allí con el corazón roto. Javier me abrazó en la calle, su fuerza un consuelo en medio de mi desolación. Lo siento, Luis, susurró, su voz ronca. Sabía que no sería fácil. Yo solo podía sentir, sintiendo el peso de su brazo alrededor de mí, una barrera contra el frío que sentía en el pecho. La tempestad familiar había estallado, y nos dejaba en medio de la tormenta, solos contra un mundo que no parecía dispuesto a aceptar un amor tan grande y tan complejo como el nuestro. La batalla no había terminado, apenas estaba comenzando. Capítulo 12. Justo cuando pensábamos que la incomprensión familiar era nuestro mayor obstáculo, una sombra del pasado se materializó, recordándonos que el peligro era real y persistente. La tensión con mi familia se mantuvo. Los días se llenaron de llamadas incómodas y visitas donde Javier, por respeto, no estaba presente. Me sentía atrapado entre el amor que habíamos redescubierto y la lealtad hacia mis padres. Javier lo notaba, y aunque nunca me presionaba, podía ver el peso de mi angustia en sus ojos. Él era mi refugio, mi ancla en medio de la tormenta, pero ¿hasta cuándo podríamos resistir la presión externa? Un día, recibí un mensaje extraño. Era de un número desconocido, solo decía, sé quién eres, Luis. Y sé lo que hiciste. El pasado siempre vuelve. Mi corazón se heló.
Era una amenaza velada, pero la familiaridad de la frase me llevó de inmediato a los relatos de Javier. El hombre poderoso de nuestra vida anterior, ¿podría ser él, o un descendiente suyo, la fuente de este nuevo peligro? Se me revolvió el estómago. Pero el mensaje era real. Y no fue el único. Pronto, pequeñas cosas empezaron a suceder. Mi estudio sufrió un robo donde no se llevaron nada de valor. Solo se revolvieron mis papeles y se dejaron notas ominosas, palabras que solo yo y Javier entenderíamos. Referencias a nuestra vida pasada. Una vez, un coche oscuro me siguió hasta casa. La paranoia se instaló en mi vida. Mi burbuja de seguridad, que tanto me había costado reconstruir, se estaba haciendo pedazos. Javier se volvió aún más protector. Su determinación, que antes me había parecido inquietante, ahora era un consuelo. Insistía en acompañarme a todas partes, en estar siempre cerca. Había algo en su presencia, en su aura de fuerza, que me hacía sentir más seguro, aunque el miedo seguía ahí. En sus ojos, vi la misma rabia impotente que había sentido en nuestra vida anterior. Esa rabia que le había obligado a tomar decisiones desesperadas. No voy a permitir que te hagan daño otra vez, Luis, me juró una noche, su voz ronca de emoción. Estábamos en su apartamento, las luces tenues. Se sentó a mi lado en el sofá, su brazo rodeándome. Podía sentir la tensión en su cuerpo, pero también su inquebrantable protección. Su mano se deslizó por mi brazo, acariciando suavemente, un gesto tranquilizador en medio del caos. Me acurruqué contra él, buscando consuelo en su cercanía. La amenaza externa, lejos de separarnos, nos unía aún más. El miedo era palpable, sí, pero también lo era la determinación de Javier. Y mi propia voluntad de luchar. Ya no era solo un amor que buscaba aceptación familiar, era un amor que luchaba por su existencia, un amor que desafiaba las sombras de un pasado que se negaba a morir. En ese momento, en la oscuridad de su apartamento, con el miedo acechando, sentí que la única verdad, la única constante, era el calor de su cuerpo junto al mío, y la innegable corriente eléctrica que siempre existió entre nosotros. Sospechaba, con un escalofrío que me recorría la espalda, que quien nos acosaba era un descendiente de aquel viejo enemigo, una sombra persistente de un ciclo que aún no se había cerrado. Capítulo 13. La amenaza nos había puesto contra las cuerdas, pero también nos había dado la respuesta. Era un futuro juntos, sí o sí. Los mensajes y las casualidades con tintes amenazantes continuaron, volviéndose cada vez más directos. Mi vida se convirtió en una vigilancia constante, una danza incómoda entre la paranoia y la determinación. Javier era mi sombra, mi protector inquebrantable. Su presencia era un consuelo, su mano buscando la mía en cada momento de incertidumbre. Pero sabíamos que la situación no podía extenderse indefinidamente. Necesitábamos un plan, una forma de romper el ciclo. Una noche, mientras Javier me acompañaba a casa, un coche se detuvo bruscamente a nuestro lado. La ventana se bajó lentamente, revelando un rostro que me heló la sangre. Era un hombre mayor, con una mirada fría y penetrante que reflejaba una malicia que reconocí de las descripciones de Javier. Era el descendiente de aquel que nos había atormentado en la vida pasada, o quizás, él mismo. Su voz era un susurro grave, pero cargado de un poder amenazante. El destino siempre cobra sus deudas, dijo, su mirada fija en mí, ignorando a Javier. Lo que fue prohibido, seguirá siéndolo. Y si no entiendes, habrá consecuencias. Javier se interpuso, su cuerpo rígido, formando una barrera entre el hombre y yo. No te atrevas, espetó Javier, su voz controlada, pero con una rabia latente. Déjanos en paz. Nuestro pasado no te pertenece. El hombre soltó una risa seca. El pasado es una cadena, muchacho. Y ustedes están atados a ella. Sin decir más, la ventana subió, y el coche se alejó, dejando un rastro de miedo en el aire. Mis piernas temblaban. Javier me tomó del brazo, sus dedos apretando los míos. ¿Estás bien, Luis? Su preocupación era palpable. Yo solo pude asentir, aferrándome a él. En ese instante, con el miedo aún fresco en mi piel, la decisión se solidificó en mi mente. No podíamos seguir huyendo, ni escondiéndonos. No más. Esa misma noche, sentados en su apartamento, en el silencio tenso que seguía al encuentro, le miré a los ojos.
No podemos seguir así, Javier, le dije, mi voz sorprendentemente firme. No quiero vivir con miedo. No quiero que nos arrebaten otra vez lo que tenemos. Él me miró, y en sus ojos vi el mismo dolor, la misma resolución. Lo sé, Luis. He vivido con este arrepentimiento por vidas. No voy a perderte de nuevo. Nos sentamos en silencio un momento, la magnitud de la situación pesando sobre nosotros. La oposición familiar, la amenaza externa, todo se unía para ponernos a prueba. Pero al mismo tiempo, esas pruebas nos unían más fuerte. La tensión entre nosotros ya no era de incertidumbre, sino de una profunda necesidad y un entendimiento tácito. De repente, Javier me atrajo hacia él, sus manos ahuecando mi rostro. Sus ojos estaban llenos de una intensidad que me hizo temblar. Cásate conmigo, Luis, susurró, su aliento cálido en mis labios. Cásate conmigo y enfrentemos esto juntos. Demostrémosles que nuestro amor es más fuerte que cualquier obstáculo, que cualquier amenaza, que cualquier vida. Mis ojos se llenaron de lágrimas. No era una propuesta de cuento de hadas, no en esas circunstancias. Era una declaración de guerra, una promesa de resistencia, un pacto para un futuro incierto pero innegablemente nuestro. Y era la única respuesta posible. La atracción, la conexión, la profunda historia que nos unía, todo confluía en ese momento. Nuestros cuerpos, antes reacios y ahora rendidos a la fuerza de nuestra conexión, se inclinaron el uno hacia el otro. Su aliento se mezcló con el mío. Era un paso hacia lo desconocido, pero con la certeza de que, juntos, podríamos superarlo todo. Sí, Javier, susurré, mi voz apenas audible. Sí, me casaré contigo. Capítulo 14. Desafiamos al destino, a las amenazas y a la incomprensión. Porque nuestro amor no era un secreto que guardar, sino una fuerza que celebrar. La propuesta de Javier no fue la tradicional, pero era perfecta para nosotros. No había anillos resplandecientes ni rodillas en el suelo. Había desesperación, sí, pero también una verdad inquebrantable que nos unía. La promesa de matrimonio se convirtió en nuestro estandarte, nuestro desafío al destino, a la amenaza externa y a la incomprensión de nuestras familias. Decidimos que no esperaríamos. Cada día era un riesgo, y queríamos sellar nuestro amor antes de que el pasado pudiera arrebatarnos algo más. La noticia de nuestro compromiso fue recibida con una mezcla de consternación y furia por parte de mis padres. Intentaron disuadirnos, argumentando que estábamos actuando bajo presión, que era una locura. Pero su oposición solo sirvió para fortalecer nuestra convicción. Sabíamos que esto no era solo un matrimonio, era una declaración. Una reafirmación de que nuestro amor era real, innegable, y sobre todo, duradero. En contraste, la familia de Javier, aunque sorprendida por la rapidez, se mostró más comprensiva. Especialmente su tía, una mujer de mente abierta y espíritu libre, que se convirtió en nuestra aliada. Nos ayudó a organizar una ceremonia íntima, lejos de los focos, en un pequeño jardín botánico que Javier había diseñado años atrás, un lugar que de alguna manera, encapsulaba la esencia de su propia historia. Era un sitio hermoso y sereno, con una pérgola cubierta de jazmines y una fuente de piedra que susurraba secretos al viento. El día de la boda amaneció con un cielo despejado. La atmósfera era de una calma casi irreal. Me puse un traje de lino color crema, ligero y elegante, que Javier había elegido. Él, por su parte, vestía un traje azul oscuro que acentuaba su figura y hacía que sus ojos brillaran con una intensidad aún mayor. Nuestras manos temblaban un poco mientras nos ayudábamos a arreglar el nudo de la corbata, y en cada roce, la familiaridad y la chispa que nos unía se hacían aún más evidentes. La tensión sexual, que antes había sido una mezcla de miedo y deseo, ahora era una celebración de una conexión profunda, innegable. Cuando me vi al espejo, sentí que no era solo Luis, el diseñador gráfico de 25 años. Era también el Luis de otra vida, el alma que por fin encontraba su camino de regreso a casa. Mi corazón se hinchó de una emoción abrumadora. Todo el dolor, los malentendidos, las amenazas, todo había valido la pena. Caminé hacia la pérgola, donde Javier me esperaba. Su sonrisa, esa que antes había sido enigmática, ahora estaba llena de una alegría pura y sin reservas. Nuestros ojos se encontraron, y en esa mirada compartida, se resumieron siglos de amor, de pérdida y de reencuentro. Me sentí completo,
entero. La ceremonia fue sencilla pero emotiva. La tía de Javier ofició, sus palabras llenas de sabiduría y amor. Habló de almas gemelas, de destinos entrelazados, de un amor que trasciende el tiempo y las circunstancias. Javier y yo intercambiamos votos que habíamos escrito nosotros mismos, promesas no solo de amor, sino de protección, de lealtad, de una lucha incansable por nuestro futuro. Sus manos se aferraron a las mías, con una fuerza que me transmitía una seguridad inquebrantable. El contacto era eléctrico, una confirmación silenciosa de que este era nuestro momento, nuestro triunfo. Cuando nos besamos, sentí que el universo entero se alineaba. No era solo un beso, era el sello de un pacto sagrado, la culminación de un viaje que había durado vidas. La suave brisa esparció el aroma de los jazmines a nuestro alrededor, y por un instante, pude jurar que escuché las risas de un campo de lavanda, y sentí la calidez del sol de un pasado lejano. Éramos dos almas, unidas por fin, demostrando que el amor verdadero, el que está destinado a ser, siempre encuentra su camino, no importa cuántas vidas tenga que recorrer. Capítulo 15. El matrimonio fue solo el inicio. Nuestro amor, forjado en el crisol de vidas pasadas y desafíos presentes, demostró ser eterno, un faro de esperanza que trascendía todo. Nuestra boda no fue el final de la batalla, sino el comienzo de una nueva fase. La amenaza externa no desapareció de la noche a la mañana, pero la unión de nuestras almas nos dio una fuerza inquebrantable. Cada mensaje anónimo, cada mirada sospechosa, solo servía para recordarnos lo que habíamos logrado y lo que teníamos que proteger. Javier, con su mente aguda y su determinación inquebrantable, se encargó de investigar a fondo. Con la ayuda de un detective privado, desentrañamos la red de conexiones de aquel hombre oscuro, confirmando que era, en efecto, un descendiente del enemigo de nuestra vida anterior, obsesionado con una antigua disputa familiar que se había transmitido de generación en generación. No era solo por nuestro amor, sino por una vieja vendetta económica y de poder. Con esa información en mano, Javier pudo tomar medidas legales definitivas. Recopiló pruebas irrefutables, vinculando al hombre con los acosos y amenazas. La justicia, aunque lenta, se movió a nuestro favor, y logramos obtener una orden de alejamiento permanente. La presión sobre él se hizo insostenible, y poco a poco, las amenazas se fueron disipando, hasta que finalmente, encontramos la paz. No fue fácil, pero nuestra unión nos hizo invencibles. En cuanto a mi familia, la aceptación llegó lentamente, pero llegó. Al principio, mi madre seguía cautelosa, mi padre, distante. Pero con el tiempo, y al ver la estabilidad y la felicidad que Javier y yo compartíamos, sus corazones se fueron ablandando. Las visitas se hicieron más frecuentes, las conversaciones menos tensas. Javier, con su paciencia y su amor incondicional, se ganó su respeto. Les mostramos que nuestro amor no era una fantasía, ni una traición, sino una fuerza pura y poderosa que nos definía. Que yo era más feliz que nunca. Ver a mis padres, por fin, aceptar a Javier como mi esposo, fue una victoria tan dulce como nuestra propia unión. Nuestras vidas se entrelazaron por completo. Javier seguía con su arquitectura, creando espacios que, según decía, capturaban la esencia de la vida. Y yo continué con mi diseño gráfico, pero ahora, mi arte estaba imbuido de una profundidad que antes no poseía. La historia de nuestro amor, de nuestras vidas pasadas, se convirtió en una fuente inagotable de inspiración. Creamos un estudio juntos, un espacio donde nuestras pasiones se fusionaban, donde podíamos construir un futuro no solo para nosotros, sino para inspirar a otros. A veces, por la tarde, nos sentábamos en el jardín botánico donde nos casamos, bajo la pérgola de jazmines. Tomados de la mano, revivíamos los recuerdos de nuestra vida anterior, no con dolor, sino con una profunda gratitud. Comprendimos que cada obstáculo, cada lágrima, cada separación, nos había llevado a este momento, a esta certeza. La traición percibida de Javier había sido el mayor acto de amor. La reencarnación no era una repetición de errores, sino una segunda oportunidad para sanar, para crecer, para unirnos de una forma aún más fuerte. Nuestras vidas eran un testimonio de que el amor verdadero no tiene límites, que puede superar la muerte, el tiempo y las circunstancias. No solo nos amábamos en esta vida, nos amábamos en todas las vidas. Y ese era nuestro legado. Un amor eterno, un hilo invisible que nos uniría, por siempre y para siempre, a través de cada reencarnación, en cada universo posible.